sello necesario para decir a alguien tiene leucemia. Los blastos pueden estar en médula o en la sangre, tiene que haber blastos. O sea, hasta que no encontremos blastos por una biopsia de médula o por un examen periférico de sangre, no podemos confirmar la leucemia. Sí podemos sospecharla, pero para confirmar hay que encontrar blastos en algún lado, ya sea periféricamente o a nivel de la médula ósea. ¿Por qué un paciente tiene leucemia? Bueno, no hay una respuesta única. Hay montones de causas que ustedes sabrán por los libros que son predisponentes. Yo me quedo con esto que figura acá, que es derivado del benceno, que tiene que ver con los combustibles, ¿sí? Digo porque estamos en una zona de petróleo y no es casualidad que en algunas zonas haya mayor incidencia de enfermedad oncomatológica. Entonces, nos cueste, nos guste o no, hay una relación con exposición a derivados del benceno, de los hidrocarburos y la aparición de enfermedad oncomatológica, como también con el retrovirus, el HTLV, el HIV, porque hay algunos tipos de oncomatológicas que se asocian mucho con la enfermedad de HIV. Después las demás son cuestiones a tener en cuenta, que se saben. Hay una cosa que también les tomo como los alquilantes. Los alquilantes, que a uno les suena como sustancia rara, muchos fertilizantes son alquilantes. Y lo mismo, por más que hoy en día se utilizan fertilizantes supuestamente con controles adecuados, durante años algunos sectores de tierra han sido agregados con fertilizantes que pueden tener poder alquilante, y eso también podría explicar alguna mayor incidencia oncomatológica que tenemos en la zona. El examen físico de un paciente con oncomatológica obviamente es completo, pero hay que hacerle especial foco en lo que es la piel, la boca y en lo que es cabeza y cuello buscando ganglios. Por más que después revisemos todo el paciente, en la piel buscando hematomas o petequias, la boca buscando infiltración, obviamente de anillo de Valdeir con lo que es cabeza y cuello, los ganglios submaxilares, ¿sí? Y pensar el hígado y el vaso como esplenomegalia o hepatomegalia, como digo, órgano linfóide. Este examen físico dirigido tiene importancia cuando pienso o estoy revisando un paciente que sospecho una enfermedad oncomatológica. Bueno, paramos un poquito de hablar yo, vamos a tratar de escucharnos ustedes un poquito. Resulta que Pedro, que ya sabemos que tiene diagnóstico de leucemia, hizo quimioterapia hace 10 días y hoy por la tarde tiene un episodio de escalofríos y temperatura de 38,5. La médica de cabecera le dijo, si tenés fiebre algún día, acércate a la guardia, por lo cual Pedro viene a la guardia. Tomó paracetamol y se le fue la temperatura. Ya actualmente Pedro está sin fiebre, pero él se tomó y tiene fiebre. El examen físico está normal, salvo que tiene una ligera palidez cutánea. Lo revisan de punta a punta y no le encuentran nada. Escucho propuestas de qué harían con Pedro. Bueno, buenas tardes. Yo quizás intentaría buscar un foco para esas fiebres, siendo que Pedro, al tener leucemia, justamente una pancitopenia, está más expuesto a desarrollar alguna sepsis, alguna infección, y ni hablar ahora que además está haciendo quimioterapia. Entonces, bueno, quizás preguntarle si tiene algún dolor, alguna otra molestia, hacer un examen físico exhaustivo, aunque nos acaba de decir que no encontró nada que le haya llamado la atención. Pero bueno, frente a estos pacientes hay que tener mucho cuidado con alguna posible infección. Totalmente de acuerdo con vos, y les puedo asegurar que lo revisé muy bien a Pedro de punta a punta y hice hincapié en todas las cuestiones y síntomas que puede tener, y Pedro dice, no, yo no siento nada raro, lo único que tuve fue fiebre y escalofrío, por eso vine, pero no tiene nada y el examen físico es normal, más allá de la palidez que está puesto ahí. Pero está muy bien lo que está diciendo. ¿Qué hacemos? ¿Esto sería en actual? O sea, porque le podemos preguntar también Hoy, si se puso la vacuna del COVID y pensar en los efectos adversos. De acuerdo, muy bien. No tiene ninguna vacunación reciente, no tiene ninguna otra cuestión reciente y bueno, está bien. La pregunta de la vacuna previa está bien. No sería el mejor momento, Pedro, para la vacuna, pero de acuerdo que hay que interrogar eso. No tiene nada. ¿Se podría igualmente hacer hisopados en busca de virus respiratorios? Bueno, a ver,
está bien, o sea, ahí sí les pido que nos saquemos un poquito el COVID encima. Les puedo asegurar que tenemos una prueba negativa de COVID. Los demás virus respiratorios, no sé si sería importante hacerlos en este contexto, pero ¿qué es COVID? Como para cambiarnos un poco el chip, no tiene COVID y tiene test hisopado para COVID negativo. ¿Qué hacemos con Pedro, que dice que se siente bien, pero que tiene este contexto, ¿no? Antecedente de leucemia, quimioterapia hace 10 días y dice que tuvo fiebre, confirmado? ¿Habría por ahí que internarlo por su patología, digamos? O sea, está inmunosuprimido, con fiebre, y por ahí hacerle laboratorio. Pedir hemograma, la fórmula leucocitaria, bueno, laboratorio bien. básico. ¿Primero lo internamos o primero le pedimos el laboratorio como está? O sea, ¿se interna Primero, sí o sí o se interna según lo que tenga el laboratorio? no, según laboratorio, ¿no? Primero el laboratorio y corrobora. Bueno, vamos a ver el laboratorio. Claro, lo ingresaríamos y lo dejaríamos en observación mientras esperamos el resultado del laboratorio. Si está neutropénico. A mí no me Claro. queda tan claro en la conducta de primero internarlo para saber para qué. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito porque quedamos. Este es el laboratorio de Pedro, que Pedro dice que tiene 28 hematocitos. Ah, sí, es el que yo tenía cuando me hicieron los análisis. Tiene las plaquetas bajas. Ah, sí, también lo tenía cuando tenía bajas. Y tengo los blancos bajos, que bueno, debe ser por la quimioterapia, me dijo el médico. Y la placa de tórax que le hicimos a Pedro, por más que el examen físico es totalmente normal, igual le hicimos una plaquita por si no escuchó bien y no hay nada en el pulmón. ¿Cómo seguimos con Pedro? ¿Lo internamos? ¿No lo internamos? Y si lo internamos, ¿qué hacemos? Y no, o sea, si él menciona que es lo que ya tenía y estaba con eso por ahí, ¿lo mandás a la casa con pautas de alarma? Yo creo que habría que internarlo por los 300 blancos. Está neutropénico. Sí, Está tiene neutropénico, neutropenia claro. febril, es criterio de internación. Claro, y buscar foco una vez que lo internamos. Bien. Bueno, a ver. El problema es Sí. que un paciente inmunosuprimido, por ejemplo, en el caso de... Doy un ejemplo, no estoy diciendo que sea el caso. Por ejemplo, si tuviese una tuberculosis, justamente por la falta de la reacción inflamatoria, no necesariamente vamos a ver la manifestación en la placa. Ya le está faltando un componente para que veamos lo que característicamente vemos en un paciente común. Digamos, un paciente con quimioterapia, con esos blancos y con fiebre, a mí no me dejaría muy tranquila ya mandarlo para la casa. De acuerdo. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, está bien. El tema acá, como disparador, es que tiene fiebre, porque quizás Pedro está con 300 blancos porque está haciendo quimio hace rato. O sea, ¿qué pasó hoy a la tarde con Pedro? Es que hizo fiebre, ¿sí? Y como algunos de ustedes dijeron por ahí, en la evaluación, es un paciente neutropénico febril y eso lo define como urgencia. Lo que define la urgencia es neutropenia más fiebre. Les digo esto porque si fuera neutropenia nada más, la neutropenia es esperable y la neutropenia no lo ayudó mucho a Pedro metiéndolo en el hospital lleno de bichos sin defensas. O sea, no está bien, no es adecuada la conducta de internar un neutropénico solamente porque tiene las defensas, porque tiene neutropenia. Porque la neutropenia es mejor que esté en la casa, con los bichitos de la casa, que en el hospital con nuestras bacterias asesinas. Así que el concepto es que la alarma acá es que a una neutropenia se suma la fiebre. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Sí. Bueno, entonces, vamos a intentar ser más claros en lo que es neutropénico febril. Neutropénico febril es cuando alguien tiene menos de 500 neutrófilos, recuento de neutrófilos, o pacientes que están entre 500 y 1000 que están en descenso. Por ejemplo, tengo un análisis de Pedro que tenía 1200 o 1800 hace 3 días y hoy tiene 700, es lo mismo, es neutropénico febril. Y la temperatura, 2 registros mayores a 38 o uno mayor a 38,3. ¿Por qué somos tan estrictos en esto? Porque se sabe que los pacientes con leucemia pueden estar subfebriles por la enfermedad y eso no quiere decir que estén colonizados. Y como gran parte de lo que vamos a hacer va a ser empírico, porque no encontramos foco, porque usted dijo ahí, una de sus compañeras, que a veces no hacen foco, entonces no podemos, y bueno, tiene 37 pero pongamos el antibiótico igual. En esto uno es bastante
ortodoxo y hace falta que tengan fiebre más la neutropenia para comenzar el tratamiento empírico. Importante el tratamiento empírico porque acá los pacientes no tienen posibilidad a veces sí lo hacen, pero muchas veces de hacer foco clínico. Entonces vamos a repasar el interrogatorio otra vez. Vamos a reinterrogar a Pedro por pequeñas cosas muy sutiles. ¿Por qué? Si Pedro te dice que cuando va de cuerpo le cuesta un poquito porque le molesta, quizás Pedro con eso alcance para decir que tiene un absceso perirectal. Le molesta para tragar, un absceso retrofaríngeo. Tengo un poquitito de tos, pero tos seca así nada más. Es una neumonía. Como ustedes comentaron hace un rato, no tiene blancos para poder hacer foco. Entonces, las bacterias están en esos lugares, en la parte perianal, en la garganta o en el pulmón, sin que podamos ver la consolidación en el examen complementario. Hay veces que a pesar de no tener blancos, hacen consolidación, no es que sea algo tan estricto, pero me refiero que hay que tener mucho ojo a los síntomas sutiles. Me duele un poco el diente. Si le duele el diente, seguro que tiene un absceso ontógeno, aunque no tenga la tumefacción y que esté hinchada la encía. Y lo mismo pasa con el catéter. ¿Sí? Si tengo un catéter, porque yo hago quimio y tengo un catéter metido, el catéter me molesta un poco, pero no está ni con pus, nada. Si le molesta el catéter, está infectado el catéter, seguramente. Obviamente vamos a un cambio del catéter. Antes no me molestaba, hoy me está molestando. Bueno, eso seguramente está infectado. Y una cosa importante, está contraindicado el tacto rectal. ¿Sí? El tacto rectal es una forma en que nosotros, un paciente que no tiene neutrófilos, le provoquemos una bacteriemia, así que no se hace el tacto rectal. Discutible también entonces el hisopado. No digo que esté contraindicado, pero discutible es todo lo que sea agresivo, invasivo, hay que tratar de alguien que no tiene neutrófilos de no hacerlo. Bueno, ¿qué hacemos con Pedro? Lo cultivamos, placas ya tenemos, le ponemos antibiótico. Doctor, una pregunta. ¿Nunca haríamos una bacteriemia en un paciente con contacto? Sí, de acuerdo. Pero bueno, por eso... ¿Qué haría con... Los bichitos que provocan bacteriemia en los pacientes que son neutropénicos es la propia flora del paciente. O sea, no es que se enganchan bacterias que están, obviamente pueden engancharse bacterias de afuera, pero es la propia flora del paciente, la flora que tiene en su intestino, la flora que tiene en su boca, que como no hay defensas que lo frenen, entran y hacen sus vueltas por la sangre. Es la misma bacterias propias, la que tiene en la boca, que tenemos todos en la boca o que tenemos en el intestino, en el neutropénico se meten por las barreras y hacen bacteriemias. Bueno, un poco ya les contesté, entonces, si hay que cultivarlo, sí, hay que cultivarlo. Y urocultivo, algunos dicen que no, otros dicen que sí, pero en general lo cultivamos. Placa de tórax, sí, también, siempre. Aunque no escuchemos ruidos, una placa de tórax nos puede encontrar alguna imagen que lo estamos ocultando. ¿Le ponemos antibiótico? Sí. O esperamos los cultivos. O esperamos los cultivos. ¿Antibiótico-terapia empírica? Sí, y se pone antibiótico empírico. La neutropenia febril, como para ir cerrando el concepto, es una emergencia infectológica. ¿Qué quiere decir? Es una emergencia infectológica que hay que ponerle antibiótico empíricamente lo antes posible porque se sabe que cambia el pronóstico. Para que tengan una idea, un paciente neutropénico febril, la mortalidad va aumentando entre un 5 a un 10% por hora de retraso en el inicio de antibióticos. Por lo cual, si pasa todo un día y a un neutropénico febril no le pusimos el antibiótico, se mueren todos. Es una urgencia. Y esto, que parece, si una que lo va redondeando uno, está todo muy claro, el neutropénico febril, antibióticos sí o sí, cuando hacemos a veces, charlamos con los pacientes neutropénicos que citaron en el hospital, muchas veces consultaron varias veces antes de llegar acá, con fiebre, y como no le encontraban nada, le daban antitérmicos y se iban a la casa. Esto es algo que estamos trabajando hace bastante tiempo con todas las guardias, que él avise, estoy en quimio, ponte las defensas bajas, para que, aunque no le encuentren nada, hay que
tomar la conducta igual y ponerle antibiótico igual. Insisto, Profe, febril, sí. una consulta, ¿cómo sabemos si es de alto riesgo o bajo riesgo? Porque estaba viendo que hay 2 esquemas antibióticos diferentes. De acuerdo, ahora charlamos un poquito de eso. Pero la conducta inicial, para todos, cualquier neutropénico febril es de alto riesgo. Después veremos cuando estamos en una institución a quién le ponemos qué antibiótico. Pero para lo que uno tiene que decidir en la guardia, todo neutropénico febril debo pensar en la internación. ¿Hay excepciones? Hay excepciones. Pero como conducta general pienso eso. Después hay pacientes neutropénicos febriles de bajo riesgo, que en general son las neutropenias de causa no hematológica. O sea, yo tengo un cáncer de pulmón, y están haciendo quimioterapia. La quimioterapia me baja los glóbulos blancos. Y eso provoca neutropenia. Bueno, las neutropenias de los tumores sólidos son de bajo riesgo. Ahora, las oncomatológicas, todas son de alto riesgo. Bueno, bien. Y además, el número de valores de neutrófilos totales. Si los neutrófilos están por debajo de 100, en general también se considera de alto riesgo. Pero para lo que es lo general, todo el neutropénico febril hay que considerarlo como pacientes de alto riesgo. ¿Sí? ¿Qué antibiótico le ponemos? ¿Qué antibiótico le ponemos? Como dijimos, es una urgencia infectológica. Siempre el antibiótico debe cubrir la pseudomonas, porque es el germen que especialmente afecta a los neutropénicos. Puede ser ceftazidima, piperacilina, tazobactam, imipenem. Cada institución tiene su régimen antibiótico. Importante que sí o sí cubramos la pseudomonas. Pseudomonas y gram negativos en general, por cualquiera de los esquemas que figuran ahí, para pseudomonas cubre gram negativos. Insisto, es la flora del intestino que provoca la infección. ¿Cuándo cubrimos cocos positivos? ¿Cuándo cubrimos con vancomicina? Si el paciente sospechamos que tiene un catéter implantado, bueno, puede ser una puerta de entrada de un estáfilo. Si hay una mucositis muy importante, también cubrir estáfilo. Paciente que ya tuvo rescate previo de estafilometierre, también hay que cubrirlo de entrada. O paciente que llega muy mal. Si un paciente llega socado, llega inestable, con necesidad de oxígeno, porque está con distrés, no podemos esperar al cultivo dentro de 2 días que nos digan, tenía un estáfilo, se nos murió. Entonces, si el paciente está tan grave, de entrada se cubre la pseudomonas y la vancomicina para el estáfilo. Piensen que estos pacientes, al no tener blancos, no tienen defensas, nada. Así que entra un bichito y hace estragos. Entonces, ahí va el esquema antibiótico de entrada, seguro, gram negativos, y evaluar estáfilo. Los hongos, en general, nos dan tiempo. Si hay mucha sospecha por la imagen pulmonar, de una caverna, bueno, se tratará para hongos. Pero en general nos da tiempo para ver los cultivos y ver la evolución en la internación. Así que de entrada no le ponemos anfotericina para los pacientes como rutina. Hay algunos tipos de leucemia, que hay algunos marcadores, como galactomanano se llama, que uno sugiere ponerle anfotericina de entrada. Pero como concepto para ustedes, para lo que es el manejo en agudo, pseudomonas y evaluar en qué pacientes se le puede comprar estáfilo. ¿Quedó claro neutropenia febril? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Otra complicación frecuente, Josefina, internada con diagnóstico de leucemia linfática. LMA. Lo llama porque presenta epistaxis importante y múltiples hematomas en la piel. La Josefina empezó a sangrar, esto siempre pasa de noche en los pacientes, empezó a sangrar internada por la noche en varios lugares. ¿Por qué Josefina podría tener estos sangrados? ¿Por el descenso de las plaquetas? Bien. Una de las causas muy comunes es que se desciendan las plaquetas. En general, ya sea porque la leucemia afecta a la médula y desplaza las plaquetas normales, o porque la quimioterapia que le están haciendo, además de matar los blastos, mata a las plaquetas, por lo cual aparece plaquetopenia. Otra causa que aparece en sangrados en pacientes con leucemia es la carencia y déficit de factor de coagulación, que tiene que ver
con una 6D que muchas veces tienen los pacientes, o el síndrome diseminado que tienen los pacientes. Por lo cual, a Josefina hay que pedirle un recuento de plaquetas y un coagulograma. Las hemorragias son muy frecuentes en los pacientes con oncomatológicas. En general son una de las causas de complicaciones más serias después de las infecciones. Casi todas las leucemias agudas tienen hemorragias, sobre todo las LMA, es común que tengan hemorragias. ¿Cuándo grave la hemorragia? Cuando salga el tubo digestivo y cuando salga el cerebro. El cerebro, porque es un lugar fuertemente cerrado que provoca foco neurológico, y el intestino, porque es un lugar que como sangra en napa, no es que sangra una úlcera, que uno vaya esclerosa, sino que sangra en napa el intestino, obviamente puede ser causa de mortalidad. Importante tener en cuenta que no siempre son las plaquetas, sino que puede ser que el hígado esté afectado, que haya malabsorción por colestasis o que haya drogas que favorecen el sangrado, así que a veces es por factor de población, así que no solamente quédense con las plaquetas, sino que hace falta un coagulograma que diga que está todo en condiciones. ¿Qué hay que hacer ante un paciente que tiene trombocitopenia y no oncomatológica? Siempre tiene trombocitopenia, así que eso es algo que no nos debe alertar. La cosa es que hay valores críticos que hay que tratarlos con transfusión de plaquetas porque si no sangran. Entonces, por debajo de 20.000 plaquetas hay que empezar a estar alerta que hay que transfundirle plaquetas para evitar sangrado. Por debajo de 5.000 hay muchos riesgos de sangrado cerebral. Bueno, hay que tener un equilibrio entre que tenga más de 20.000 y habrá que ver la posibilidad de plaqueta. A veces no hay plaqueta y hay que garantizar que bajen por debajo de 10. Ya entre 10 y 20 hay riesgo, pero uno va a ir viendo si hace falta pasar de plaquetas o no. Importante, la fiebre baja aún más las plaquetas, por lo cual si un neutropénico que estaba con plaquetas bajas se pone febril, enseguida hay que actualizar el laboratorio de las plaquetas porque muchas veces eso hace que bajen más que sangren los pacientes. Es más frecuente el sangrado en los pacientes, como les dije, con leucemias amiloides agudas, y a su vez la promiocítica y la mielomonocítica, que son dos de las agudas más graves para lo que es sangrado. Bueno, después tenemos que la leucemia, según la parte del cuerpo que está afectado, tiene diferentes síntomas. Por ejemplo, si tenemos un paciente como Pedro, que tenía los tipos de leucemia, y lo que tiene es dolor intenso en la región lumbar y debilidad en las piernas, con Babinski positivo, ¿dónde piensan que tiene afectación Pedro? Y en la región lumbar, justamente bueno, el tumor está apretando la médula y se le genera la debilidad y al mismo tiempo la Babinski. De acuerdo, pues esto puede ser que esté afectando la parte ósea y eso comprima una raíz nerviosa, o que tenga afectación meningea y que esté comprimiendo las raíces en la salida de las meninges. Aunque parezca cercano, es nada que ver. Si tiene afectado el hueso, con la quimioterapia sistémica va a andar todo bien, o por lo menos podemos tratarla. Si está afectada la meninge, la quimioterapia en general no pasa la meninge y eso le da muy mal pronóstico a Pedro. ¿Cómo podemos diferenciar una de otra más allá de una imagen? ¿Qué otra cosa le harían para saber si tiene afectación del sistema nervioso central o no? Una punción lumbar. Una punción lumbar, exactamente. Una PL está indicada en algunos tipos de leucemia, específicamente la de LLA, que es el caso de Pedro, porque tiene mayor tendencia a provocar afectación meningia, y en ese caso, si la tiene, hay que darle quimioterapia intratecal. ¿Sí? Entonces, la PL es parte del estudio de una leucemia en algún momento de la evolución para ver si usamos quimio intratecal o no. Si tiene afectación de la parte de alrededor que está comprimiendo, es parte del tratamiento general de la leucemia. Otra complicación. Una consulta. Sí. Respecto al tratamiento. Por lo que dijo recién, o sea, no siempre se hace la quimioterapia intratecal. Eso me llamó la atención porque en pediatría sí se hace siempre, ¿es correcto? Sí, depende del tipo de leucemia. Las leucemias que afectan más en pediatría, que son leucemias agudas en general, casi todas van acompañadas de esquema intratecal. ¿Sí? No todas las leucemias van a acompañar de esquema intratecal. La mayoría sí, está bien lo que vos estás diciendo, pero depende de cada leucemia. Pero a su vez, las leucemias más frecuentes en pediatría, todas acompañan de quimio intratecal. Muchas gracias.
Bueno, Juan tiene leucemia amiloide crónica, otro tipo de leucemia, que estas no son tan frecuentes que afectan el CNS, pero puede afectarlo igual. Tiene un vaso y un hígado grande, grado 4, y tiene un laboratorio hace un mes de 100.000 blancos, esto es mucho. A su vez, dice que en los últimos días está con un poco de falta de aire, le duele un poco la cabeza y le suma los oídos. ¿Qué puede tener Juan? Puede que esté muy anémico. Bueno, puede ser que esté anémico. Igual la anemia puede dar disnea, está bien, puede dar cefalea, los zumbidos es algo muy específico. También puede ser que tenga anemia. ¿Algo más puede tener? Puede tener un síndrome de hipertensión endocraniana con una infección concomitante. ¿Me repetís que no te escuché la primera parte? Un síndrome de hipertensión endocraniana con una infección concomitante. Bueno, puede tener una hipertensión endocraniana, bien. La cefalea y los zumbidos pueden ser. Habría que ver por qué tiene hipertensión endocraniana, pero bueno, podría ser. ¿Algo más? Bueno. Para que ustedes tengan una idea, cuando alguien tiene 100.000 blancos, los blancos, o sea, uno cuando habla de glóbulos rojos habla de millones y no pasa nada, ¿no? Pero cuando alguien tiene 100.000 blancos, los blancos son mucho más grandes, y al tener esa cantidad, la sangre está muy viscosa. Si ustedes le sacan sangre a Juan con la jeringa, van a ver que la sangre parece como una gelatina que les cuesta traer, y aunque parezca exagerado, en serio, ustedes agarran el frasco de sangre de Juan y lo dan vuelta, y a veces no se cae, empieza como a inclinarse, y no es que chorrea como la sangre común. ¿Qué tiene Juan? Angina de pecho. ¿Qué tiene como en la sangre que tiene esa característica que le estaba diciendo, que usted lo da vuelta y casi no se vuelta? El aumento de la viscosidad. Exactamente. Lo que tiene es un síndrome de hiperviscosidad. El síndrome de hiperviscosidad es frecuente en los pacientes con leucemia amiloide crónica porque tienen tanta cantidad de células en la sangre que la sangre deja de ser tan líquida como parece. Y lo que ustedes dijeron está bien. Puede parecer una angina de pecho, sí, puede ser un infarto porque se tapa las arterias del corazón, puede tener hipertensión endocraniana porque tiene lentitud en la sangre, hacen trombosis, hacen TEP, hacen trombosis en las piernas, hacen la ACV. Esto es una urgencia también, ¿sí? Porque la oclusión de las arterias y de las venas puede pasar en cualquier momento, entonces es una urgencia el síndrome de hiperviscosidad. ¿Cómo diagnóstico? Porque tengo muchos blancos, la viscosidad la veo, o sea, la sangre ustedes ven que la sangre está viscosa, más comúnmente síntomas respiratorios y cerebrales por la lentitud en la circulación. Hay que tratarlo urgentemente. ¿Cómo? Hay que diluir estos glóbulos rojos. Hay que abundante hidratación, 5 a 10 litros de líquido. Se puede usar el lopurinol para prevenir la ruptura de tanto con lo que vamos a dar de quimioterapia de ácido úrico que va a provocar una crisis gotosa del paciente. Y lo que es la aféresis. La aféresis es como una diálisis en la cual lo que se pasa es por filtros especiales, se hace leucoaféresis, se pasa por filtros que sacan los glóbulos blancos, ¿sí? No es que lo estamos curando, lo estamos sacando los glóbulos blancos para que tenga menos espesor esa sangre. Y obviamente la quimioterapia para poder frenar la producción de blastos. Bueno, la anemia está presente en todos los pacientes que tienen oncomatológico, siempre, ¿sí? ¿Por qué pueden tener anemia? Como le dije al comienzo, los blastos reemplazan a la médula ósea normal. Los medicamentos que les damos frenan a la médula, pierden sangre por todos lados, que le sacamos sangre nosotros todos los días, o porque tienen pequeñas hemorragias por nariz, o en tubo digestivo, o en la piel, ¿sí? Anemia, enfermedad crónica, anemia hemolítica, microangiopática, el vaso está grande y se come los glóbulos rojos, anemia por carencia de ácido fólico, y lo que se llama el síndrome hemofagocístico, que a veces los macrófagos intentan comerse los blastos que tiene la médula, y cuando no pueden, se comen los glóbulos rojos que están al lado. Y en general hay que identificar la causa de anemia y hay que ir transponiéndolo, pero la causa se mezcla muchas veces, y no, más que nada es ver cómo ver los hematocritos y ver si necesita transfusión o no. Otras complicaciones, lo que es el síndrome lisitumoral, posquimio,
a veces los pacientes están con la quimio excelente, pero hacen una crisis gotosa, insuficiencia renal, por la liberación de purinas de forma importante. Así que hay que hidratar la orina, hay que cambiar el pH de la orina para que el ácido úrico no precipite, ¿sí? Hay que alcalinizar la orina. Y hay que controlar el calcio, el fósforo, el magnesio, porque a veces aparecen hipercalcemia, hiperfosfatemia, hipercalemia, todo en el contexto de destrucción celular importante. Algunas palabritas sobre los tipos de leucemia. Hay como grupo 4 tipos: L, A y C, según el L y M, A y C, según mieloide o linfoide. Hay un montón de clasificaciones. Yo no es que puse ahora para que aprendan la clasificación en sí, pero para que tengan idea que un paciente con leucemia, este tipo de leucemia, que es la leucemia linfática crónica, que se utiliza el RAI, no importa que lo sepan esto, yo les transmito esto que está acá. Paciente con leucemia que tiene solamente linfocitosis, como el parte de su leucemia, tiene una sobrevida de 10 años aunque no se trate. ¿Qué quiere decir esto? Y esta a su vez leucemia afecta a personas mayores de 70 años. A veces una leucemia a cierta edad puede convivir con el paciente por años sin problema. Y por otro lado, una leucemia, la misma enfermedad, pero con anemia o plaquetas bajas, a pesar del tratamiento, algunas andan muy mal. Más allá del esquema, quiero mostrarles que por algo de leucemia no es que todas andan mal ni todas andan bien. Otro dato importante. Yo cuando estudié medicina hace 30 años, hablábamos del cromosoma Filadelfia, de la translocación 921, todo de memoria era eso, 922, pero no tenía ningún significado. Era que uno sabía que la LMC, la mieloide crónica, tenía el 90% de Filadelfia positiva. Y listo, se acabó la historia, no tenía ningún significado. Hoy en día hay una pastillita, hay un medicamento que bloquea a las células con Filadelfia positivo. ¿Qué quiere decir? Que con una medicación por boca, que tome todos los días, una leucemia mieloide crónica puede estar controlada por muchos años, porque está bloqueado todo crecimiento celular con Filadelfia positivo. Por desgracia, luego de muchos años hay un escape a eso. Pero los pacientes con LMC pueden estar años y años bloqueada la enfermedad con una pastillita por boca todos los días. La leucemia aguda, por más que obviamente es algo que no es una pavada, es algo muy grave, hoy en día en el 80-90% de los chicos, esto está un poco viejo, casi más del 90% de los chicos, pueden tener buen resultado con la medicación. Y hasta un 50% de los adultos. Siendo optimista, esto es un cáncer, y dentro de los cánceres, ningún cáncer tiene tan buen resultado como tiene las leucemias agudas. O sea, a pesar de que es un cáncer agudo, agresivo y que rápidamente puede matar a la persona, con el diagnóstico adecuado y el tratamiento adecuado, un porcentaje muy alto de los chicos y también aceptable de los adultos tienen buenos resultados. Bueno, otro grupo de enfermedades. Miriam tiene 23 años, tiene unos bultos en la región supraclavicular y cuando la vamos a revisar tiene ganglios en la región supraclavicular palpables de 3 por 3 centímetros. ¿Qué les parece que puede tener Miriam? ¿Podría ser un linfoma? Bueno, hasta ahora vieron que en las leucemias se afectan los ganglios, pero no es el sitio más común. La leucemia es una enfermedad de la sangre, ¿sí? Aunque puede haber algunas enopatías, es una enfermedad principalmente de la sangre. El linfoma, por otro lado, es enfermedad prácticamente de los ganglios, y no de la sangre. Digo, porque es muy común que pensemos que Miriam, digamos, en el laboratorio, tiene que tener anemia, leucopenia, puede ser que tenga anemia, sí, no es que no. Pero después tiene un hemograma totalmente normal, y eso para nada descarta que Miriam tenga un linfoma, ¿sí? Entonces, no quedemos con que un hemograma normal me aleja una oncomatológica. Una cosa es leucemia, y otra cosa es linfoma. Linfomas hay dos tipos, no-Hodgkin y Hodgkin, que son enfermedades bastante diferentes. El no-Hodgkin se asocia mucho con la pandemia del HIV, aunque existen los no-Hodgkin, no HIV, pero todo paciente con linfoma no-Hodgkin estamos obligados a descartar que no tenga infección de VIH. Pues la clínica, en general son iguales de los dos, ganglios,
que no duelen, que pueden estar en diferentes partes. Si están en el cuello, son palpables acá, supraclavicular, inguinales. Pueden afectar la médula, en ese caso sí tienen anemia. Pueden tener síntomas B, pérdida de peso, decaimiento, sudoración, ¿sí? Y pueden dar síntomas por compresión por efecto de masa. Si tengo una masa de ganglios en el abdomen, el retroperitoneo, me puede dar dolor abdominal o constipación. Si tengo una masa de ganglios en el cuello, me puede dar disfagia. Si los tengo en el tórax, me puede dar disnea. Hay clínica local según la compresión que dé la masa ganglionar. ¿Cómo hago el diagnóstico? Necesito el ganglio, ¿sí? El diagnóstico del linfoma es por biopsia con el ganglio. Importante, no me sirve una punción, porque la punción me va a decir linfocitos, ¿sí? Y no me sirve de nada. Necesito el tejido que me diga cómo están esos linfocitos agrupados, la distribución, las células, el núcleo, el grado de atipía que tenga. Porque puede ver, dentro de linfomas hay grados muy diferenciados que realmente se parecen a un linfocito normal. Entonces, el diagnóstico es histológico. Si tengo un solo ganglio de Miriam, le saco el ganglio, pues si lo punzo, lo arruino. Si tengo muchos, puedo punzarlo con una hoja gruesa. Pero en general, siempre para el linfoma necesitamos tejido, no una biopsia. Como parte del laboratorio, bueno, el laboratorio general, LDH es importante porque cuando hay linfoma, en general hay aumento del LDH por el cambio de células. La beta-2 microglobulina es un marcador pronóstico, que también se lo pedimos. Biopsia de médula, para ver si tiene extensión medular o no. Y tomografía de tórax, abdomen y pelvis, porque tenemos que ver la extensión del linfoma. Por más que encontremos ganglios en median de un solo costado, acá en el supraclavicular, hay que hacerle tomografía de todo el cuerpo, buscando ganglios en otro sector. Hodgkin, que es una enfermedad que tiene algunas diferencias con los Hodgkin, afecta más que nada a adultos jóvenes y adolescentes. Es más raro que la enfermedad que no Hodgkin, ¿sí? 3 a 5 casos por 100.000 habitantes, pero predomina, como les contaba, en personas jóvenes, aunque hay un segundo pico después de los 50 años. Insisto con Hodgkin y no Hodgkin. Laboratorio normal, ¿sí? No esperen, puede tener anemia, pero no esperen laboratorio alterado para descartarlo o para pensar en linfoma, ¿sí? Después se altera todo, el eosinofilia, el LDH, todo lo que les puse hoy, pero ante un ganglio patológico, que uno lo ve, que sea en físico como patológico, y uno piensa que puede ser un linfoma, hay que actuar sobre el ganglio. La clasificación de Ann Arbor es vieja, pero sigue siendo la que se utiliza, que son 4 estadios, en los cuales tenemos un solo grupo ganglionar de un solo lado del diafragma, 2 grupos ganglionares del mismo lado del diafragma, grupos ganglionares en ambos lados del diafragma y afectación de hígado, vaso o médula espinal. Y a su vez, estos estadios 1, 3, 4 son A o B, ya sea tengan síntomas sistémicos como fiebre, pérdida de peso, decaimiento. A pesar de que el linfoma sigue siendo, sonando, es un cáncer, es una enfermedad oncológica, más del 90% casi de estadios 1 y 2 tienen buen resultado, y hasta un 80% en los pacientes de la dosis 70, pero tampoco viejo, 3 o 4 tiene resultados. O sea, aunque esté avanzada la enfermedad de Hodgkin, es una enfermedad que tiene buena respuesta al tratamiento. Por lo menos provoca remisión a los 5 años. A largo plazo tiene sus complicaciones. Y para ir cerrando, último caso, una mujer de 60 años, con pérdida de 12 meses de peso, tiene equivalentes febriles, le duele el cuerpo, los huesos del cuerpo le duele, está anémica, tiene eritro muy alta, un eritro de 100, y tiene una afectación de la función renal. ¿Qué puede tener esta señora? Y yo por la afectación renal es medio específico lo que voy a decir, pero yo estoy pensando quizás en una proteinuria de Ben-Jones que esté afectando. Además, estoy yendo con mucho sesgo, obviamente, que estamos viendo. No, obviamente, y estamos en la clase de linfoma y leucemia, así que es entendible que uno tenga sesgo. Pero bueno, característico del mieloma múltiple. Claro, lo que yo quiero marcar, como en este caso, más allá de todos los síntomas que pueden ser de cualquier linfoma o cualquier leucemia, la eritro mayor a 100 es un dato que
debe hacer pensar que tenga algo que aumenta la velocidad de microsedimentación. En eso tiene importancia la proteína, como contaba la compañera, y hay que pensar en un mieloma. Además, si pensamos que tiene insuficiencia renal, el mieloma hay que obligadamente pensarlo. El mieloma es un tipo, si uno quiere, de linfoma, o sea, quieras o no, es una proliferación de células B, pero que tiene unas características especiales, que en vez de afectar los ganglios, afecta la médula y forma estas imágenes osteolíticas, ya sea en la mandíbula en este caso, o en el cráneo, o en los huesos largos, que son los plasmocitomas, las lesiones focales que están en la médula. O sea, a diferencia del linfoma que está en los ganglios, estos linfocitos están agrupados en núcleos en los huesos, en la médula ósea, ¿sí? Estos son los plasmocitomas del mieloma múltiple. El mieloma múltiple, entonces, linfocitos B, que están diferenciados, por eso forman inmunoglobulinas, a diferencia de muchos linfomas que son indiferenciados, estos son bien diferenciados, forman inmunoglobulinas, pero sin sentido, o sea, no son globulinas que nos van a defender de las infecciones, son globulinas que dan vueltas, la IgG o la IgG, la que tenga aumentada la IgM, pero que no sirve para nada. Lo que da es aumento de la viscosidad sanguínea, pero no nos cuida de ninguna infección. Y como desplaza a las demás células que nos encargan de defendernos, estos pacientes son muy propensos a las infecciones bacterianas. El cuadro clínico de mieloma es lesión ósea, anemia e insuficiencia renal e infecciones frecuentes, neumonías, anginas a repetición. Es muy común que el paciente, antes que tenga toda la clínica florida del mieloma, en los meses previos nos cuente algún episodio de infección recurrente. Y acá, cuando hacemos el proteinograma electroforético, tenemos la banda de la albúmina, que es el tipo que está acá, y un aumento de las gamma globulinas, que si comparamos la corrida normal con la corrida del copieloma, esta banda monoclonal es la proteína M del mieloma que hace el diagnóstico. Y como dijo recién la compañera, en orina podemos encontrar las cadenas livianas, que son la proteína de Bren-Jones. Ya sea las cadenas livianas en orina, o proteína M en el proteinograma, o esto que se ve acá, son todos signos que nos hacen sospechar que hay una proteína aumentada monoclonal, pero para confirmar el diagnóstico necesitamos confirmarlo en plasmocitomas. Damos una biopsia de médula que nos diga que tiene plasmocitomas. Hay veces que no encontramos eso, pero ya con la proteína monoclonal la sospecha del mieloma es muy alta y si no podemos obtener la biopsia, estamos autorizados a arrancar con el tratamiento. Pero como no es 100% que las pueden tener, se recomienda siempre confirmar con la biopsia que diga que tiene plasmocitos atípicos. Bueno, ¿dudas? Muy claro, profe, gracias. Bueno, si van a admitir de la sala de espera, pero un poco tarde ya. Bueno, a ver, me parece importante que puedan jerarquizar lo del neutropénico febril, que identifiquen estas complicaciones como frecuentes, y bueno, del libro tendrán que ver todo el resto de las clasificaciones de cómo son la enfermedad. No se vuelvan locos con las quimioterapias, no hace falta que sepan eso. Sí, tienen que tener el concepto de que las quimioterapias tienen complicaciones y no está mal que sepan posibles complicaciones de la quimio, pero no se pongan a profundizar sobre los esquemas quimioterápicos, que no son para nada de lo que se espera de ustedes. Lo que tienen que saber es cómo sospecharlo, cómo estudiarlo e identificar cuáles pueden ser las complicaciones. Ok. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, profe. Estuvo re claro. Muchas gracias. Gracias. Gracias.